Uno de los trabajos más importantes del último siglo, escrito por un científico mexicano que hoy no sabemos dónde está. Jacobo Greenberg estaba a punto de revelar un secreto que podía cambiarlo todo, pero en su momento más importante, desapareció sin dejar rastro. Esto te hace dudar. Imagina que tu mente puede hacer cosas que parecen imposibles, que parecen de película, como conectar con alguien a miles de millas, moldear la realidad o materializar objetos de la nada. Suena como una película, ¿verdad? Pero, ¿y si este científico dedicó toda su vida a demostrar que es real? ¿Y si sus experimentos con telepatía y chamanes lo pusieron en la mira de un proyecto secreto de la CIA en donde luego aparece mencionado? ¿O si su desaparición fue porque descubrió un poder de la conciencia que alguien quiso ocultar por unos motivos más oscuros? Vamos a hablar un rato. Mi nombre es Edgar Emilio y estás viendo Hacia el Otro Lado. Bienvenidos de nuevo a el canal Hacia el Otro Lado por Edgar Emilio. Quiero agradecer a todas las personas que han estado apoyando el canal, que se han encontrado con el contenido y lo han considerado de suficiente valor como para suscribirse, darle like y compartirlo con otras personas. Ya puedes ver aquí que instalamos un contador, así que si estás viendo esto, por favor, dale subscribe para que este número siga subiendo y en los próximos episodios vea cómo está más alto y más alto y más alto. La meta es llegar este año a los 100,000 y creo que ya estamos bien encaminado a ello, aunque parezca algo tonto hacer este tipo de contenido, tener este canal y ver estas cantidades de personas apoyándonos. Es un sueño mío que tengo hace mucho tiempo, así que gracias a cada uno de ustedes por aportar su granito de arena. Por favor, envíale este video a alguien que le pueda parecer interesante y si te suscribes, dale a la campanita para que seas notificado en los nuevos episodios y no te pierdas de ninguno. También quiero mencionar que este episodio es hecho con la mayor cantidad de respeto hacia la familia de Jacobo, que yo no estoy buscando explotar la imagen de Jacobo de ninguna manera. Si quieren comprar los libros de Jacobo Greenberg, pueden ir a su tienda oficial, que si no me equivoco es jacobogreenberg.com, y ahí pueden conseguir los libros directamente de ellos, lo cual también apoya a su familia y a los estudios y al instituto y a las personas que están todavía conduciendo estos experimentos y avanzando este tipo de conocimiento que es tan necesario para todos nosotros. Ahora, con eso dicho, vamos al episodio. Nuestra historia comienza con Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo mexicano nacido en el 1946 en la Ciudad de México. A los 12 años, la muerte de su madre por un tumor cerebral lo marcó profundamente, llevándolo a obsesionarse con entender la mente. Estudió psicología en la UNAM, se doctoró en Nueva York trabajando con los Brain Research Laboratories, donde exploró cómo el cerebro procesa estímulos, y regresó a México para fundar el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, conocido como el INPEC. Pero Greenberg no era un científico común. Inspirado por el yoga hindú, el budismo tibetano, la cábala, el neurochamanismo de figuras como Karl Pribram, creía que la ciencia podía explicar fenómenos que muchos de nosotros conocemos como paranormales, ¿verdad? Como la telepatía o la curación chamánica. Desde la cábala, adoptó el concepto de Ein Sof, la unidad infinita que conecta el todo, y del budismo tibetano, la meditación Dzogchen para expandir la conciencia. Colaboró con neurocientíficos como E. Roy John y Thalia Harmony, integrando neurometría y física cuántica. Para los chamanes era un científico y para los científicos era más bien un chamán. Escribió más de 50 libros, de los cuales tengo el honor de tener varios aquí, desde ensayos científicos hasta novelas y también poesía. Entre esos trabajos creó la teoría sintérgica, una idea revolucionaria que decía que nuestra mente no solo percibe la realidad, sino que tiene un rol importante en crearla. Sus ideas desafiaron todo lo que la ciencia aceptaba, llevándolo por un camino fascinante, pero también arriesgado. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio
esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. Existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, son diferentes tipos de conciencias, y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz. Para entender a Greenberg, tenemos que meternos de lleno en su teoría sintérgica, que es el corazón de todo lo que hizo, explicada en su libro La teoría sintérgica o en otros de sus libros como el de la creación de la experiencia. Vamos a ir desglosándolo todo de paso a paso, tratando de entenderlo de manera simplificada. La primero, imagina que el universo no está hecho solo de cosas físicas como mesas, o galaxias, o árboles, o lo que sea, sino que está hecho de una red invisible de energía que Greenberg llamó la latiz. Esta latiz, o hipercampo como también lo llama, es el cimiento, la base de toda la realidad. Un campo cuántico que sostiene la materia, el espacio, el tiempo y la conciencia. Es como un holograma, y al igual que un holograma, cada pedacito de un holograma contiene la información completa de la imagen amplia. En otras palabras, cada punto de la latiz contiene información sobre el universo entero, conectando cada partícula, pensamiento y momento en una red infinita. En términos simples, piensa en la latiz como una red tridimensional, la cual es la base de todo lo que existe, y cada punto de ella contiene información sobre todos los demás puntos sin importar la distancia entre ellos. No importa qué punto estés accesando, siempre tendrás acceso a todo lo que existe, todo lo que ha existido y todo lo que existirá. Jacobo decía que cuando miramos un árbol, el espacio entre tú y ese árbol no está realmente vacío. Piensa que cada vez que vemos algo suspendido en la nada, decimos típicamente, está flotando en el aire. Pero, ¿y el aire en qué flota? En la latiz. Este concepto resuena con lo que llamamos el ether y con los registros akáshicos, donde clarividentes pueden accesar todo el conocimiento del mundo desde un solo punto. Ahora, además de la latiz, que también es llamada el hipercampo, también existe el campo neuronal, que es una nube de energía que produce tu cerebro con toda su actividad neuronal cada vez que piensas o sientes algo, enviando ondas por la latiz, tocando todo el universo. Cuando tu campo neuronal y el hipercampo se encuentran,
es como si dos piedras cayeran sobre la superficie de un lago y cada una de esas piedras crea un patrón de ondas concéntricas que se van expandiendo, pero eventualmente esos dos patrones se unen en el centro y ahora crean un nuevo patrón geométrico único. Ese patrón nuevo que surge de la interacción del campo neuronal y el campo universal es lo que Jacobo dice que produce lo que nosotros llamamos la realidad perceptual, o sea, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos y todo lo que sentimos. En términos simples, tu mente es una piedra, tu universo es otra. Ambas emiten ondas y cuando esas ondas se juntan, crean un patrón nuevo, lo cual entonces terminamos procesando como el mundo en el que existimos. El árbol que vemos, la música que escuchamos, el amor que sentimos, etc. Por ejemplo, cuando miras un atardecer, no solo estás mirando el sol, sino estás viendo un patrón creado por tu mente chocando con el hipercampo. ¿Alguna vez has tenido un presentimiento que se hizo realidad, como saber que alguien te iba a llamar solamente porque estabas pensando en esa persona? Pues Greenberg diría que tu campo neuronal tocó el hipercampo creando un patrón que te dio esa información. La teoría sintérgica dice que todo está conectado en esta latiz cósmica y que nuestra mente puede accesarla no solamente para leerla, sino también para modificarla. Ahora quiero hacer una pausa, la misma que siempre hago, para agradecerte si todavía estás viendo. Estos videos, como ya sabes, cuestan muchísimo trabajo, dinero y esfuerzo en hacer, así que si encuentras valor en el contenido que estás viendo, te voy a agradecer que se lo compartas a alguien que consideres que puede apreciarlo, ya sea porque le gustan este tipo de temas o porque consideres que necesita escuchar este tipo de información. También quiero dejarte saber que más adelante voy a estar sacando este libro titulado Detrás de las barras, cómo el hip hop fue infiltrado para crear una cultura autodestructiva en nuestros barrios. Yo soy un músico alrededor de hace 12, 13 años y me di cuenta que uno de los problemas principales que afecta a nuestras comunidades es el hecho de que glorificamos todo lo relacionado a violencia, a venderle droga a nuestro vecino, a matarlo por cualquier impulso emocional y todo este tipo de cosas. Y cuando te pones a estudiar la historia de esta música, te das cuenta que el rap nunca comenzó siendo eso. Y también te empiezas a dar cuenta de que no terminó siendo eso por simple casualidad o accidente. Fueron unas tomas de decisiones calculadamente tomadas a lo largo de la historia de los últimos 30, 40 años que resultaron en la cultura que tenemos hoy en día y que literalmente afecta las vidas de cada uno de nosotros. Las tasas de criminalidad, el consumo de droga, la mentalidad promedio que tienen las personas en los barrios en el que yo nací. Y estoy seguro que muchos de ustedes se identifican con esto. Así que quiero que sepas que no solamente voy a sacar el libro, sino que una vez lo termine, que voy a terminarlo este año, voy a dedicar el canal por un buen tiempo a ir capítulo por capítulo y voy a dedicar un episodio por capítulo para que entremos en profundidad de detalle y veamos realmente cuán interconectado está todo este asunto. La llegada de las armas a los barrios, la llegada del crack a los barrios, el cambio de la música de rap consciente repentinamente a gangsta rap y muchos otros aspectos de inteligencia que se dedican a manipular a las masas a través de lo que consideramos nosotros simple entretenimiento. Así que va a estar bien interesante. Si no quieres perderte nada de lo que está por salir, te digo, tienes dos opciones. Dale a la campanita aquí en YouTube o, la mejor de ellas, acabo de crear un canal de Telegram para poder notificarlos a todos ustedes una vez salga un episodio nuevo. ¿Por qué hago esto? Porque el algoritmo de YouTube no necesariamente le muestra todos mis videos a las personas que están suscritas a mí para que entonces ellos hagan más dinero de mi canal. Así que creé un Telegram que lo vas a encontrar en la descripción de este canal aquí abajo, en la descripción de este video. Puedes ir allí, únete al canal para simplemente recibir una notificación cada vez que salga un video nuevo y estar al tanto de todo el contenido. Si estás aquí, de nuevo te agradezco. Compártelo con alguien, de esta manera ayuda al canal y ayudas a quien sea que reciba la información haciéndolo ver hacia el otro lado.
Mi nombre es Edgar Emilio. Seguimos. En los años 70, Greenberg recorrió México entero estudiando chamanes, buscando unir sus prácticas con la ciencia, buscando un entendimiento más profundo de este fenómeno. Ya había desenmascarado varios farsantes, así que era muy escéptico y muy objetivo. Pero en el 1975 todo cambió cuando Margarita López Portillo, hermana del presidente en ese momento, lo invitó a Los Pinos y le presentó a Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Pachita era una curandera que decía ser guiada por el espíritu de Cuauhtémoc. En su libro Los chamanes de México, del cual tiene varios, Greenberg describe cómo Pachita hacía cirugías psíquicas con un cuchillo de caza, sin anestesia y en una habitación oscura. Abría cuerpos, sacaba órganos enfermos, materializaba órganos nuevos y cerraba heridas sin cicatrices después de poner esos órganos nuevos dentro del cuerpo. Greenberg asistió como observador y ayudó, notando que los pacientes solo sentían un leve pinchazo cuando eran abiertos literalmente por Pachita. Vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó, esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita tenía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Yo he tratado de explicar esto en muchas formas y la verdad es que no he tenido mucho éxito, y lo último que he pensado, que le voy a platicar, es lo que más se acerca, de acuerdo con mis ideas, a un posible entendimiento de lo que sucedía. Decía antes que el cerebro, al interactuar con este campo informacional preespacial, como resultante final, crea la realidad perceptual. Ahora, lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea, que es el producto final de un proceso cerebral, una vez creada, tiene una existencia real. Esto es, lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen en el nivel en este nivel que estoy mencionando. O sea, son al mismo tiempo un producto final de un procesamiento, pero ya que está esto, tienen existencia real. Pero existen como conciencia. No existen como materia, sino existen como conciencia. De acuerdo con esta idea, Pachita estaba localizada en esta conciencia directamente, ya en la creación. Ya no había proceso. Y las leyes de esta conciencia, que llamamos mundo, que llamamos objetos, que en realidad es pura conciencia,
de alguna manera ya las manejaba. Y en este nivel no hay pasos intermedios, puesto que todo es conciencia, puesto que aún los objetos que percibimos son, esta resultante final, son parte de la conciencia. Entonces, si uno está totalmente localizado ahí, si uno no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel, entonces uno simplemente funciona en ese nivel con las leyes de ese nivel. La primera explicación mía, ¿qué explicación le doy? ¿Hago intervenir a Dios? No. En todo hecho paranormal, a veces curaciones fulminantes, hay siempre dos causas. Primero, una causa trascendente, de fuera del hombre. Vamos a empezar por la causa anímica, lo que se llama en parapsicología animista. Poderes, capacidades que tiene el hombre, que la medicina, la ciencia oficial, la medicina académica, desconoce. La medicina tiene píldoras y bisturí, pero prescinde de la mente humana. Y lo que le quiero decir a la mente, y esto es a la gente, y esto es comprensible, es que tenemos capacidad de curarnos a nosotros mismos mucho más grande de lo que nos han dicho. Y de eso he sido testigo, conmigo mismo y con otra gente. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado que esto que tenemos aquí, tan defendido por el profesor Rodríguez Delgado, es cierto, la capacidad del cerebro es enorme para hacer cosas que no nos han dicho que se pueden hacer. Es una cosa que suele picarme un poco cuando hace la distinción entre lo científico y el mundo de la fantasía. Aquí yo quiero citar, no sé si a Einstein o a Schrödinger o a Lashley o uno de estos grandes pensadores, cada uno en su campo, cuando una vez le dijeron, pero doctor, usted es una eminencia, ¿cómo admite usted la posibilidad de esos hechos? Porque hay que saber que Einstein leía a Madame Blavatsky, la tenía encima de la mesa de noche, que es la reina del esoterismo. ¿Cómo usted admite la posibilidad de estos hechos? Y dijo, no, si yo no he dicho que yo admita la posibilidad, yo he dicho que son reales. Es decir, yo no creía en esto hasta que se me empaparon las manos en la sangre de Pachita, y tienen ustedes a Greenberg, que ha estado con ella horas y horas también, y luego al día siguiente me tenían que sacar. ¿Quién es Pachita? Pachita es una curandera mexicana que con un cuchillo abría vientres y abría cráneos y abría de todo, y sacaba de todo, absolutamente. Y luego un doctor, el doctor Castellanos, a quien él conoce también, lo que hacía era limpiar con algodones después de los minutos que duraba la operación, limpiaba y no quedaba absolutamente nada más que lo que había sacado dentro y la sangre de nuestras manos. Un caso fue el de una mujer con un tumor abdominal. Pachita extrajo algo que parecía un tumor y la paciente salió sin dolor, viviendo años más. Otro fue un niño con un problema cardíaco. Pachita materializó un corazón nuevo y el niño corría días después. Greenberg explicó esto con la teoría sintérgica. Pachita, con una mente en coherencia máxima con la latiz, manipulaba la latiz para alterar la realidad. Pero trabajar con Pachita tuvo varios riesgos. Margarita le advirtió que no publicara detalles de sus encuentros, un consejo que Greenberg ignoró, lo cual entonces pudo haberlo puesto en peligro. Sus ideas eran un escándalo, sus colegas en la UNAM lo cuestionaban y en realidad todo parecía demasiado loco como para que un científico estuviese escribiendo sobre esto y hablando abiertamente sobre esto. Entonces, ¿qué pasa cuando un científico cruza la línea de lo aceptado? A raíz justamente de la publicación de ese libro que tienes tú ahí, muéstralo, en ese libro se menciona cómo le presentó Margarita a Pachita. A la curandera que sanaba. Primero, te cuento, primero él dice, asegura, que el hermano, que era el espíritu del último emperador azteca, Cuauhtémoc, que poseía a Pachita, y Pachita dejaba la conciencia. Ciega, medio ciega. Ciega, pero empezaba a ver a partir de ese momento. Era ciega. ¿Qué ocurre? El hermanito, como llamaban a este personaje, le había advertido, tienes que dejar de mencionar todo el tema, porque si no, uno de los dos morirá, o Pachita o tú. Greenberg llevó sus ideas al laboratorio del INPEC, diseñando experimentos para probar el poder de la conciencia. En el 1988 trabajó con niños intuitivos documentados en la creación de la experiencia. En uno de esos experimentos pidió a un niño que enviara una imagen mental, como un árbol, a otro niño que estaba a 10 metros de distancia. El segundo niño describió la imagen con detalles exactos, incluyendo colores o una ventana rota. Greenberg creía que los niños con mentes menos condicionadas conectaban más fácilmente con el hipercampo. Otro experimento fue con telepatía grupal.
En el 1987 reunió a 20 personas para concentrarse en una imagen, como una estrella. Sus ondas cerebrales, medidas con electroencefalogramas, mostraron sincronía, como si sus mentes estuvieran conectadas en el hipercampo. También probó la paradoja EPR, nombrada por Einstein, Podolsky y Rosen, que dice que dos partículas separadas pueden estar conectadas y afectarse al instante sin importar qué tan lejos estén. Aquí es donde correlacionas dos o más partículas para que sus propiedades estén vinculadas, incluso a grandes distancias, y no está claro cómo ni por qué. En el 1988, con Julieta Ramos, mostró que dos personas en cámaras aisladas tenían actividad cerebral similar, usando electrodos para medir los potenciales evocados, y cuando una recibía un destello de luz, la otra también mostraba un potencial transferido. En otras palabras, telepatía. Greenberg demostró que las mentes pueden hacer esto sin hablarse, unidas básicamente por la latiz. Estos experimentos sugerían que los cerebros se conectan a través de este hipercampo con aplicaciones como comunicación no verbal o posiblemente un tipo de espionaje psíquico. Pero estas ideas eran riesgosas porque con estas posibles aplicaciones, ¿qué tal si alguien poderoso quería mantener esto bajo secreto? Bueno, yo primero me quiero presentar. Soy la tercera esposa del papá de Jacobo. Y ella es el número 5 de los hijos, el número 6. Jacobo era el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, yo estaba diciendo que fui la última persona que lo vi el 5 de diciembre de 1994. Me decía que estaba esperando una invitación de la India y que después iba a pasar a Israel a dar unas conferencias, pero que no le han dado todavía el boleto. Está esperando de un momento a otro. En eso también me estaba diciendo que tiene un problema muy grande, que no se quería llevar a Tere a la India. Y me comentó al final, lo llevé a su coche, estábamos caminando. Él tenía una combi, una Volkswagen. Me decía, ya no estoy durmiendo ni siquiera ahí en la casa. Me estoy durmiendo en la camioneta porque le tengo miedo a Tere. Total, le dije, ¿sabes qué? El 12 de diciembre es tu cumpleaños. Vamos a hacer una reunión. Vénganse a mi casa el 12. Festejamos con un pastel. Vengan a cenar. Yo me encargo de avisar a los demás hermanos. Nos vemos en mi casa el 12 de diciembre, que es tu cumpleaños. Pasó toda la semana y el 12 en la mañana se me ocurrió hablar a la universidad porque yo sabía que era medio distraído Jacobo. Le hablé a la universidad, le dije, oigan, quiero hablar con el doctor Jacobo Greenberg. La señorita me dijo, ¿sabes qué? El doctor ya se fue a la India. Entonces, yo estaba tranquila porque él había adelantado que estaba esperando el boleto, la invitación a la India. Le hablo a todos los demás, les digo, ya no vengan a cenar porque el del cumpleaños no está. Será otro día. Le pregunté a la secretaria cuándo regresa. Me dijo el 15 de enero. El 16 de enero fui a su casa, que era camino de regreso de mi trabajo. Toco a la puerta, entro a buscar el departamento vacío. Había un pintor pintando la casa con una escalera y el departamento vacío. Le hablo al portero y digo, oye, ¿dónde está la gente que vive ahí? Me dice, no, pues ya se fueron desde diciembre. Se me hizo rarísimo. Ya en febrero, si estoy mal, no sé, como en febrero más o menos podemos, bueno, no hay carta, no hablar, no hay nada. El 8 de diciembre del 94, Greenberg, a punto de celebrar sus 48 años, desapareció sin dejar rastro. Su familia lo esperaba para celebrar su cumpleaños el 12 de diciembre, pero no llegó, marcando el inicio de la preocupación. Estaba listo para un experimento que demostraría la telepatía entre México e India, con una persona en cada uno de esos países para demostrar su experimento del potencial transferido desafiando las leyes de la física. Su laboratorio en UNAM quedó vacío, sus discos duros borrados, y ni su familia ni la policía encontraron pistas. Su tercera esposa, Teresa Mendoza,
también desapareció meses después, pero su papel fue un enigma. En los últimos momentos, lo mismo que te platicó a ti el 5 de diciembre, me lo platicó a mí en esa obra de teatro. Yo también estuve caminando con él y me dijo que no, que tenía miedo de Teresa y que no quería ya vivir con ella y que estaba viviendo en la combi, durmiendo en la combi, y yo desafortunadamente lo oí, pero no lo escuché. No le hice caso, no le di importancia, porque sabemos cómo era Jacobo. Jacobo era explosivo en ciertas partes de su vida emocionales, ¿no? Familiares y amigos como su hermano Jerry, su hija Estucha y Tony Karam, presidente de la Casa Tibet, revelaron que Jacobo le tenía cierto tipo de miedo a Teresa. Le confesó a Jerry: le tengo miedo a mi esposa y ya no duermo en mi casa. Si algo me pasa, cuento contigo. De hecho, adaptó su auto para dormir afuera por el miedo que le tenía a su esposa y su matrimonio estaba en crisis. Teresa no reportó su ausencia de inmediato, diciendo que Jacobo estaba simplemente de viaje. Más tarde, fue vista retirando objetos personales, canjeando cheques y visitando a su madre acompañada por una mujer rubia no identificada con la que nunca lo habían visto antes. Se descubrió que mintió sobre su pasado, incluso incluyendo su título universitario. Teresa resultó ser una mujer que no era Teresa. Su historial no era el que ella decía que era. Entonces ya ahí de entrada tenemos algo extraño. Digamos, tenía un título que no era su título. De hecho, parece que ni siquiera su nombre era real. Would not be the first time that someone who had been the wife of a major scientist was actually a CIA operative, married to that scientist for many years in a love relationship, and then co-opted that scientist to be taken up at the right time into a secret project in order to control that very research that the power elite wanted to have under their management. El comandante Clemente Padilla fue asignado a investigar. Recibió una pista clave. Luis Carlos Ruiz Martínez, un trabajador de una gasolinera en Boulder, Colorado, afirmó haber visto a Jacobo y a Teresa descender de una avioneta Cessna blanca, escoltados por dos agentes estadounidenses, Rick Howard del FBI y Marina Velasco del Servicio Secreto, trasladados en autos blancos. Padilla descubrió que Greenberg colaboraba en secreto con la Universidad de Colorado y que cuando viajaba a ella utilizaba rutas alternas para viajar a Estados Unidos en lugar de utilizar vuelos directos, posiblemente para que no pudieran rastrear su ruta. Pero las autoridades estadounidenses bloquearon más información cuando se intentó investigar. Cuando Padilla estaba cerca de conseguir más respuestas, el Ministerio de Justicia mexicano lo retiró del caso. Y es desde entonces, desde mayo del 95, que tomamos el caso y lo empezamos a investigar exhaustivamente, porque se presumía de que era un homicidio por parte de su señora, María Teresa, y que andaba a la fuga. Cuando damos a conocer la foto en televisión, se producen miles de llamadas, hasta que hubo una curiosa, que es el testigo Boulder. Y él me dice que trabajaba poniendo gasolina en Boulder, Colorado. Eran entre las 8:30 y las 9 de la mañana cuando aterrizó una avioneta tipo Cessna, color blanca, de 6 plazas, y se estacionó alrededor de 15 metros de donde se encontraba esta persona. En ese mismo lugar se encontraban 2 automóviles blancos, y cuando se paró la avioneta bajaron a 2 personas, un hombre y una mujer. El hombre con más de 40 años, con barba, la mujer de estatura baja, morena, apiñonada, y lo suben, el hombre al carro delantero y a la mujer al carro trasero. Pudo reconocer a un agente del FBI llamado Rick Howard y a Marina Velasco, agente del Servicio Secreto norteamericano. Ella es güera de 35 años de edad y bien parecida. Esta podría ser la rubia, abuela. Exactamente, ya diste con el clavo. Esa es la rubia, pero ella trabajaba para el Servicio Secreto norteamericano. Sí, lo notaba medio raro, como
como así, como inquieto, como con miedo, no sé. El señor presidente Zedillo me manda a requerir información. Yo renuncio, forzado. ¿Por qué causa tanta polémica esta cosa? Me pusieron al jefe de la policía, ya no me acuerdo el nombre, le llevé todo el archivo de Jacobo, le dije, please, vamos a renacer esto, vamos a rehacerlo. Y 3 días después ya había perdido el expediente completo. El jefe de la policía, bueno. ¿Cómo lo había perdido? Perdió todo el expediente. Nunca lo pude recuperar. Justamente en el punto Boulder se acabó todo. Documentos desclasificados de la CIA en el 2001 y en el 2017 muestran que estudiaron la teoría sintérgica, describiéndola en el 1992 como un marco teórico prometedor para fenómenos psíquicos. Un artículo del proyecto Stargate en el 1995 ha llevado a especular que Greenberg fue secuestrado por la CIA debido a su experimento entre México e India. Algunos creen que fue silenciado, otros creen que lo reclutaron para algún tipo de proyecto secreto en la CIA. Y la advertencia de Margarita López Portillo de no publicar sobre Pachita sugiere que posiblemente había tocado algunos intereses de personas poderosas. Sin cuerpo ni sangre, el caso de Greenberg sigue siendo un misterio. ¿Trascendió a otro plano, como muchos piensan? ¿Fue víctima de un crimen? ¿O la CIA lo desapareció? Todo ese tipo de experimentos que nos pueden parecer una locura, los que sabemos bien de las operaciones encubiertas de la CIA, son experimentos que la CIA también hizo durante muchos años. Y ahora me pueden llamar conspiranoico, pero existe la posibilidad de que la CIA estuviera interesada en el trabajo de Greenberg. Desde mi punto de vista, seguro. En resumidas cuentas, Jacobo Greenberg propuso que nuestra mente crea la realidad con su teoría sintérgica, viendo el universo como una latiz holográfica donde dos campos, como piedras en un lago, forman patrones que terminamos percibiendo como nuestra realidad. Sus experimentos con telepatía, niños intuitivos y su trabajo con Pachita mostraron que la conciencia es más poderosa de lo que creemos. Pero en el 1994, cuando estaba a punto de probar la telepatía entre México e India, desapareció sin explicación. Testimonios de miedo a su esposa, avistamientos con agentes en Colorado, vuelos secretos y documentos de la CIA sugieren que su teoría interesaba a un proyecto secreto llamado Stargate, del que hablaremos en el próximo episodio. Esto nos hace pensar, tal vez la conciencia es una herramienta increíble y alguien quiso mantener sus verdaderos usos y aplicaciones en secreto. Entonces, ¿crees que Greenberg descubrió un poder tan grande que tuvo que ser silenciado? Es posible que todos tengamos la capacidad de moldear la realidad con nuestra mente. Y lo más intrigante, ¿podría la clave de su desaparición estar en los secretos de la mente que intentó revelar? Déjame saber qué piensas en los comentarios y por favor comparte este video con alguien. Recuerda, yo no soy el que tiene todas las respuestas, yo solo soy el que se hace las preguntas porque la realidad es más extraña que la ficción. Mi nombre es Edgar Emilio y estás viendo Hacia el Otro Lado.